La semana pasada estuvimos hablando de los maestros de la iglesia, de los hombres que empezaron a surgir precisamente como resultado de aquel planteamiento vil de Celso, el filósofo griego, que decía que los cristianos hacían teología en las cocinas, en las granjas y en los lugares más humildes y más pobres, con la intención de señalar que los cristianos eran todos ignorantes. Esto despertó entonces en la conciencia de algunos cristianos el poder trascender para demostrar que ellos no solamente eran ignorantes, aunque tenemos que admitir que la mayoría de los cristianos del segundo siglo y del tercer siglo era gente sencilla, era gente humilde, pero era gente que sabía también y podía trascender y podía disputar y podían filosofar, por lo menos te traigo algo mejor, ¿ves? Lo que él espera, gracias. Podían en ese sentido entonces trascender. La semana pasada hablamos de Irineo, que fue prácticamente el defensor de la doctrina tradicional de la iglesia, y hablamos de Tertuliano, ese abogado, defensor también de la doctrina tradicional, pero que desde luego un día abandonó la fe tradicional, aun cuando la siguió defendiendo, eso nunca lo olviden, aun cuando la siguió defendiendo, pero la abandona para irse entonces al campo del montanismo, porque los montanistas eran cristianos más rígidos, eran cristianos más comprometidos con la experiencia de la fe, y desde luego Tertuliano era de esa línea. Hablamos también de Clemente de Alejandría, y dijimos sobre Clemente de Alejandría que Clemente era un gran pensador de la élite, era el maestro de la filosofía griega. Siendo cristiano, obviamente su intención era alcanzar para la fe cristiana a los hombres que estaban en la élite del pensamiento filosófico, el pensamiento filosófico griego, que siempre llegó a ser la cuna de todos los movimientos filosóficos de entonces. Nos faltaría, antes de entrar a la persecución del siglo III, nos faltaría considerar a otro personaje que es sumamente importante, Orígenes, de quien se han dicho cosas que obviamente no son del todo ciertas, como por ejemplo alguien me dijo una vez que Orígenes creía en la reencarnación, y realmente no es que él creía en la reencarnación, él lo que creía era que los seres humanos antes de existir físicamente habíamos existido en espíritu, y que como resultado de haber existido en espíritu, desde luego finalmente llegamos a la existencia física, pero eso no es lo que postula la reencarnación. La reencarnación lo que postula es que el ser humano va transmutando de cuerpos a cuerpos, y desde luego pues es injusto acusar a Orígenes de que crea en la reencarnación cuando realmente eso no es lo que él propiamente postulaba. Más bien, Orígenes fue discípulo de Clemente, era hijo de padres cristianos, contrario a Clemente de Alejandría, que sus padres no eran cristianos. Orígenes sí, sus padres eran cristianos, y de hecho su padre murió víctima del martirio, y el día que su padre murió víctima de martirio, Orígenes quería ir a acompañar a su padre el día que fue arrestado para también morir en el martirio. Lo que sucedió fue que su mamá le escondió la ropa y
No pudo nadar. Como no tenía ropa para salir de la casa, no pudo entonces salir de la casa para entregarse también al martirio. Pero, sin embargo, escribió un tratado, siendo apenas un adolescente de algunos 16 años, 17 años, escribió un tratado dedicándoselo a su padre, donde le invitaba a ser fiel hasta la muerte. Es interesante, ¿verdad? Él nació en el año 185, murió en el año 254 de la era cristiana. En el año 216 viajó a Palestina como resultado de algunas disputas que ya había tenido con algunos cristianos que no lo entendían muy bien, y finalmente escribió una serie de documentos en el 248 contra Celso, ese que se burlaba de los cristianos. Pues él en el año 248 escribió me parece que ocho oráculos contra Celso. Después, en el año 250, fue encarcelado y por un año fue torturado. Pero en el año 251 lo dejaron libre, y ya en el año 254 entonces murió. Si observa bien, murió casi a la edad de 70 años. Y aún a pesar de haber sido víctima de la tortura. Claro, Orígenes, a la edad de 18 años, ya era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Lo habían nombrado maestro de catequesis dentro de la iglesia, y más adelante vino a ser maestro de una escuela cristiana filosófica. Tuvo el gran privilegio de ser reconocido como uno de los mejores filósofos cristianos, a tal punto que se cree que Alejandro Severo, uno de los emperadores romanos, llegó a tener simpatías por él. Bueno, se dice que Alejandro Severo tenía en su casa, usted sabe que estos emperadores eran sincretistas y eran politeístas, tenían muchos dioses. Se dice que Alejandro Severo llegó a tener una imagen de Cristo entre todos los dioses que tenía, y una imagen de Abraham dentro de la colección de dioses, dentro de la colección de dioses que tenía. Pero su mamá, la mamá de Alejandro Severo, que se llamaba Juliana Manea, un nombre medio raro, ¿no? Esta señora llegó a ir a escuchar a Orígenes porque le impactaba, le simpatizaba la forma y manera como Orígenes discurría en el campo teológico. Desde luego, la razón por la que Orígenes se va a Palestina es porque el obispo de Alejandría empezó a tener celos de él. Dado el caso de que él no era obispo, él simple y sencillamente era un maestro de las Escrituras, pero había desarrollado, con sus argumentos filosóficos, había desarrollado una convicción extraordinaria de lo que él postulaba, de lo que él planteaba, y esto había hecho que la gente le viera con muy buenos ojos. Ya finalmente, para el año 250 de la era cristiana, Decio era el emperador de Roma, y desde luego vamos a hablar de Decio más adelante. Este señor lo encarceló, lo torturó, y a los 4 años después de su tortura muere Orígenes. Hay un documento que prueba el nivel intelectual de Orígenes y su capacidad intelectual. Es un documento que se llama la Exapla. La Exapla es, yo no sé si usted ha visto, hay algunos libros que hoy en día se escriben donde aparece, digamos, el Nuevo Testamento en 4 o en 5 versiones,
Y usted Sí. ve la versión Reina Valera,